Entonces, sale muchachos, chicos, chicuelos. Vamos a empezar con anestésicos. Y para que no quede tenor a duda, este tema está englobado para el tercer examen o en la evaluación ordinaria, ¿sale? Entonces, cuando platicamos en inicio del curso, decíamos que nuestra temática es muy extensa, ¿no? Pero que específicamente trataríamos de acotarlo a ver temas de mayor relevancia para ustedes, de los grupos farmacológicos que ustedes van a prescribir o van a utilizar en mayor medida. Entonces ya vimos dos grupos, que es los antiinflamatorios no esteroideos, ya vimos los antibióticos, y ahora vamos a hablar del tercer grupo, que es los anestésicos, ¿no? Los anestésicos locales. Que bueno, hay dos tendencias, ¿no? Prácticamente con antelación, se sabía que prácticamente cualquier intervención estomatológica implica colocar un anestésico para que ustedes puedan trabajar chido y que el paciente no sufra dolor, no los esté mordiendo, no los vaya a patear, ¿no? Y que el paciente no tenga incomodidad al momento de trabajar. Ahora con la nueva tendencia, ¿no? Es la famosa estomatología mínimamente invasiva, ¿no? Tratar de no lacerar más tejido de lo necesario, de lo que es y lo que implica la caries solamente, ¿no? Ya tratar de no matar tejido vivo, vital, pero bueno, todavía estamos ustedes en esa transición, ¿no? Entonces, bueno, aunque en algunos casos ya se prescribe no utilizar tanto anestésico para cada sesión, ¿no? O hay pacientes que pueden decirles, yo me lo aviento a valor mexicano, evidentemente, pues es uno de los medicamentos, uno de los fármacos que más van a utilizar ustedes, ¿no? Entonces, vamos a tratar de dilucidar también cuál es el mecanismo de acción. Aquí, lo importante, acuérdate, que nosotros tengamos conocimiento de los grupos farmacológicos, sí cuál es el efecto que causa en el cuerpo, pero debemos de conocer cómo es el mecanismo por el cual causa este efecto en el cuerpo. Sabiendo este mecanismo, entonces sabremos nosotros cómo poder corregir las dosificaciones para que haga un efecto terapéutico adecuado. ¿A qué voy? Muchas veces, acuérdate, el que nosotros apliquemos un anestésico y que tenga un efecto adecuado, tiene que ver en la gran mayoría con la técnica que estamos aplicando y con la calidad del tejido en el que estamos aplicando el anestésico, ¿no? Técnica y calidad del tejido. Veremos más adelante por qué. Pero que tengamos también en conocimiento cuál es el mecanismo de acción en el cual este medicamento va a trabajar sobre la fibra nerviosa, cuál es la ventana de trabajo de este medicamento, y dos, para evitar sobredosificaciones. Muchas veces pensamos que por ser un medicamento local, como lo dice, que se queda en el lugar donde se aplica el medicamento, pues a veces no va a tener implicaciones sistémicas muy importantes, pero no es así. Veremos que la mayoría de los anestésicos, que si por alguna razón sobredosificamos o sobregeneramos sobre aplicación, pues podemos generar efectos tóxicos en el paciente que nos puede hacer correr, ¿no? Nos puede hacer pues, tener un mal momento, ¿no? Durante la atención estomatológica. Uno. Dos. Y a su vez también conocer los diferentes tipos de anestésicos con los que contamos. Aquí dos, y hacer un acotamiento. En las clínicas escuela, para efectos pues sí, de una fácil administración, de control de los stocks. Acuérdate que tú en la clínica de la escuela y de todas las escuelas, tú pagas el derecho de un tratamiento y la escuela te brinda los biomateriales necesarios, ¿no? Entonces, pues evidentemente, aquí lo que se trata es de que solamente te cobren el costo de recuperación de todos estos insumos. Entonces, no frecuentemente, y hasta en grandes escuelas, pasa que no tenemos todo el abanico de opciones de anestésicos. Normalmente se limita a uno o dos anestésicos los que vamos a ocupar, o los que van a tener ahí. Pero entonces aquí el punto es que ustedes conozcan cuáles son todas las opciones con las que cuentan, para que ustedes puedan decidir incluso, ¿no? Voy a tratar a este paciente con estas características en particular, y a lo mejor la clínica solo me ofrece este anestésico,
pero yo sé que para las condiciones de mi paciente no, pues va a ser de poca duración, no le va a ser el efecto adecuado, o va a tener que hacer haciendo refuerzos a cada rato, estarlo picando otra vez, entonces, bueno, yo adquiero el anestésico adecuado, ¿no? Y ya cuando estén en su consultorio, pues bueno, pueden tener este tipo de opciones terapéuticas, ¿no? Entonces, es lo que vamos a tratar de platicar en este curso, ¿no? Primero, la farmacocinética, mecanismos de acción y demás, de manera general de cómo trabajan los anestésicos, y después nos iremos a platicar ya de manera profunda e individual los elementos más o los miembros más representativos de la familia de los anestésicos y las indicaciones estomatológicas. O sea, todos son para estomatología, sí, pero no va a ser lo mismo que vas a trabajar una endodoncia, o que vas a trabajar rehabilitación, o que vas a trabajar una cirugía de terceras molares, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos nos funcionan, pero pues va a tener unas indicaciones más específicas, que reitero, que a la larga cualquier anestésico te va a servir para trabajar prácticamente cualquier tipo de tratamiento estomatológico. Va a variar en función de la duración del efecto anestésico. Entonces, a lo mejor en algún momento tú necesitas el anestésico X para cirugía porque tiene mejor duración, pero no lo tienes, no lo cuentas, bueno, utilizas el otro anestésico y vas a saber que vas a tener que estar haciendo a lo mejor 1 o 2 refuerzos durante el proceso de trabajo, ¿no? Pero bueno, el chiste es que los conozcamos todos. Para no avanzar esto, ahí está. Entonces, bueno, aquí vamos a platicar algo muy importante. El anestésico se llama local porque su nombre así, ¿no? Tal cual. Nosotros vamos a colocar el anestésico cerca de una fibra nerviosa a la que necesitamos que se quite su sensibilidad. Punto. Entonces, es local porque actúa específicamente in situ junto a la fibra nerviosa. Ninguno de estos medicamentos los vamos a administrar de manera sistémica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a llegar a circulación general. ¿Sale? De hecho, veremos adelante que si nosotros infiltramos un anestésico en un vaso sanguíneo, la circulación general, es un riesgo de toxicidad muy alto. Entonces, los anestésicos, por eso se llaman locales, técnicamente la absorción de este medicamento es de manera in situ, en el lugar donde se aplica. ¿Sale? Una cantidad poca, sí, seguramente puede absorberse a metabolismo central, a circulación general, pero debe ser la menor. Ahora, dice acá, su efecto es mediante la unión a un receptor, pero de manera reversible. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Entonces aquí nos vamos a meter un poquito en fisiología. Entonces, yo creo, o sí, creo que debe de haber sido, que para estas fechas ustedes ya vieron fisiología de la neurona, el impulso nervioso. Entonces vamos a tocar un poquito de fisiología porque es aplicable conociendo cómo se da la transmisión del impulso eléctrico en la neurona y la conducción del impulso nervioso. Vamos a conocer cómo entonces este anestésico hace la función de bloquear la percepción sensitiva. Entonces, pero aquí, ojo, dice, es un acoplamiento reversible, es decir, se fija el anestésico y una vez que el anestésico se degrada, se separa del receptor. ¿Sale? Ahora dice, fíjate, en concentraciones adecuadas pueden actuar en cualquier parte del sistema nervioso central. ¿Sale? Aquí, si mal no recuerdo, Karen es mamá. Si era Karen, eres mamita. Pregunta, ¿fue parto o cesárea? Parto. Ay, qué machota. Híjole. Eso, eres de la macha, ¿no? Entonces no me sirve de ejemplo, ¿no? Bueno, cuando hacen la cesárea, ya algunos es su mamá, prima, sobrina, conocida, amiga, Yo tuve les... cesárea. ¿Mandé? Yo tuve cesárea. Ah,
Ah, mira, cesárea. ¿Te durmieron toda o nada más te durmieron una parte de tu cuerpecito? Solamente una parte. ¿Y cómo te hicieron para dormirte la mitad de tu cuerpo? Me pusieron la epidural. Ajá. O la famosa raquia, ¿no? Entonces, Y, en este caso, las gracias, muchas gracias. ajá. ¿Qué pasó, Lupita? No, ¿cómo crees? ¿Qué pasó, Lupita? Ya está estresando a Lupita, que por qué no la sacaron antes de tiempo. Si no, nos perderíamos de tu hermosa compañía y aporte siempre a la clase. Entonces, fíjate, en la famosa raquia o la epidural, como bien nos decía Joca, este, lo que hacen es colocar anestésico local directamente en la médula espinal, ¿sale? Directamente en la médula espinal. Entonces piden a la paciente que se haga como posición fetal, como huevito, para que se separen un poquito sus cuerpos vertebrales, introducen un catéter entre los cuerpos vertebrales y colocan anestésico directamente en la columna, en la médula espinal. Entonces, un anestésico, a veces nosotros pensamos que los anestésicos locales que solo aplican a las fibras nerviosas periféricas, pero no, o sea, técnicamente, si aquí Abner, quién sabe qué dice que quiere que le hagan, si un día de esto agarramos y dice Abner, ¿no? Agarramos y le colocamos una inyección intracraneal de anestésico, sí le dormimos el cerebro, sí le podemos dormir su cerebro, a cualquiera, o sea, a cualquier fibra nerviosa, a cualquier parte del sistema nervioso central, o sea, donde haya neuronas, si está en contacto con un anestésico local, va a hacer efecto, ¿sale? Y entonces, esto es importante porque aquí podemos comprender que podemos nosotros bloquear tanto fibras sensitivas como motoras. Nosotros, bueno, ustedes técnicamente, bueno, y nosotros también como médicos, cuando nosotros queremos hacer algún procedimiento quirúrgico o invasivo, lo que buscamos es bloquear la fibra sensitiva, o sea, que el paciente no sienta dolor, ¿sale? Ahora recuerda que dentro de la sensibilidad, de la especialización de las fibras nerviosas, hay las sensitivas, pero hay sensitivas al dolor, sensitivas al tacto, a la presión y a otras percepciones adecuadas. Por eso, cuando nosotros bloqueamos solamente la fibra sensitiva, el paciente siente que le están tocando, que le están moviendo y siente la presión, mas no siente dolor. ¿No? En el caso de la cesárea Joca, tú seguramente sentías como, incluso pudiste sentir cómo te abrían la piel, cómo te la separaron, cómo te estaban tocando, sacaron todo el triperio y sacaron el chamaco, pero no sentiste dolor, incluso pudiste sentir frío, pudiste sentir calor, mojado, todo, etc, etc. Lo mismo pasa cuando nos intervienen dentalmente, ¿no? Podemos sentir el frío, el calor, incluso hasta el gusto, porque hay finas fibras sensitivas especializadas al gusto. Ahora, pero también podemos nosotros bloquear una fibra motora. Entonces, acuérdate que las fibras motoras son las que se encargan de estimular a los músculos para que estos puedan contraerse. Entonces, si tú, por alguna razón, bloqueas una fibra motora, el músculo va a dejar de moverse. Si es en el brazo, pues el brazo va a dejar de tener movimiento. ¿Esto por qué es importante? ¿Se acuerdan que cuando van a hacer, bueno, ya cuando tengan estas sus clases de anestesia, ya lo recordarán más a fondo, pero recuerda que una de las técnicas más principales dentro del bloqueo nervioso sensitivo es la famosa técnica mandibular, ¿sale? Para trabajar la arcada inferior. Entonces, nosotros buscamos la espina de Spix en el referente, porque exactamente por atrás está el agujero al dentario inferior, por ahí pasa el nervio alveolar inferior, que es el que da inervación sensitiva a los nervios inferiores. Hasta ahí todo está bonito. ¿Dónde está esta parte? En la cara interna de la rama de la mandíbula. Ahora, cuando a veces tú colocas el anestésico, ¿no? Para bloquear este nervio, a veces colocan demasiado anestésico o el líquido puede sufundir entre los tejidos y alcanza la fascia retromolar, es decir, hacia el borde posterior de la rama de la mandíbula. Se va hasta atrás, por decirlo así, el líquido.
Y anatómicamente, ¿qué nervio está por detrás, en ese ángulo, en el borde posterior de la rama de la mandíbula? El nervio facial. Y entonces, ¿el nervio facial es sensitivo o motor? Motor. Déjele que es mixto. Pero la mayor raíz de este nervio facial es motora. Y acuérdate que se encarga de inervar los músculos de la expresión facial. Y entonces una complicación no frecuente, pero que sí puede pasar, es que estás anestesiando el nervio dentario o alveolar inferior y de momento el paciente entra en parálisis facial, ¿no? Se le cae el párpado o se le empieza a ir la boca chueca o empieza a perder la expresión facial de un lado de la cara. Y entonces empiezan a correr y ¡ay! Ya ven un doctor, y ya el paciente también se estresa, se pone todo mal porque ¡ay, mi ojo, no puedo! Y empieza a babear y ¿qué pasó? Y entonces, si tú no sabes la farmacodinámica, farmacocinética del anestésico, piensas que lastimaste el nervio, que ya valió sombrilla, que ya el paciente quedó con la cara caída. Pero como dice Abner, aquí entendamos que la unión de estos, el efecto de este anestésico al receptor es reversible. Y que así como cuando a ti se te pasa el efecto de la anestesia sensitiva, que ya vuelves a sentir, lo mismo va a pasar al que se metabolice y el nervio motor va a recuperar su trabajo adecuado. Entonces es algo que, porque de verdad, ahorita, bueno, ya tenemos año y medio que no hay clínicas, bueno, usted está trabajo también en BUAP, y ya pasa mucho, como es mucho el volumen de pacientes, pasa muy seguido. Entonces, pobres chamacos, y luego hasta docentes, se estresan, ya no saben qué hacer. Entonces, acuérdate, lo primero que en esta situación hay que guardar la calma, ¿no? Cuando pasa una situación, el paciente está alterado, no sabe, él no sabe realmente qué sucede exactamente, él sí no sabe qué pasa, pero entonces, que tú como el que sabe, y en este caso el maestro, pues ya es el último, gacho, un problema gachamente, no guardan la calma, pues estamos en un problema ahí complejo. Lo que tienen que hacer es aprender a resolver problemas de estas situaciones. ¿Qué sé? Bueno, ¿qué hice? Evidentemente es imposible que tú hayas lastimado el nervio facial si vas a hacer una técnica de anestesia. Lo único que hiciste fue bloquearlo seguramente. Entonces, en ese entendido, tú sabes que debes guardar la calma, decir al paciente lo que sucedió, y simplemente con tomando suficiente agüita, bueno, a lo mejor hasta le mandas un poquito de complejo B para que no se estrese, que no le diste nada, y una vez que pasa el efecto del anestésico, el nervio va a regresar a su función normal, ¿no? Entonces, esta parte es importante que les quede claro que los anestésicos pueden bloquear fibras sensitivas y fibras motoras y que a cualquier nivel, sea una fibra de bajo calibre o sea una fibra de grueso calibre o inclusive áreas completas del sistema nervioso central. Obviamente, no vamos a hacer eso, ¿no? Pero sí que les quede claro que cualquier parte de nuestras fibras nerviosas, cualquier neurona de cualquier parte de nuestro cuerpo es susceptible a ser bloqueada, no importa la función, sensitiva especial, sensitiva general o motora, puede ser bloqueada. Ah, perdón, me quedé monologando. Se marchó. Y se marchó y en su barco se llamó Libertad. Es que ahorita entraron a clase todos acá. Bueno, entró mi hijo y entró mi hija y entonces, ¿qué creen? Que se me bajonea el internet. Ya no sé ni en qué me quedé. En que no debemos de llorar si el paciente pierde el tono muscular y se queda como, ¿cómo se llama el de Rocky? Cuando le pegan. Ándale. Anestésico. Todo parestésico con parálisis, ¿sale? Ahora, por eso entonces decimos, ¿no? Dice acá, los nervios, una vez pasado el efecto, recuperan de manera normal su función sin rastro de daño, ¿no? Y hasta ahí grábenselo en su cabecita,
¿no? Anoten y pónganle ahí una buena anotación, así de que no se estresen. Acuérdate que el asunto acá es, si tú sabes qué show, qué es lo que está sucediendo, puedes encontrar la causa y cómo corregirlo. Entonces, no va a pasar más allá de que el paciente tome un poquito de agua. ¿Cuánto va a tardar esto? Pues dependiendo del anestésico. Veremos más adelante que hay anestésicos, los ocupamos con o sin vasoconstrictor, que hay anestésicos que sin vasoconstrictor normalmente pueden durar entre 60 a 80 minutos de duración y que con vasoconstrictor la duración del efecto puede ser hasta 4 o 6 horas. ¿Sale? Entonces, bueno, dependiendo el anestésico que ocupaste y que se desarrolló esta situación, pues va a ser la duración del efecto anestésico durante la fibra motora, ¿no? Pero aquí sí ser muy puntuales que el anestésico no genera daño en la fibra nerviosa. Una vez que se separa, que se metaboliza, quedó todo chido y bajo control. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No, Doc, todo bien. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poquito de historia, nada más por pura conocimiento, no. Pues hay que hablar un poquito de dónde venía esto, ¿no? Fíjate, el primer anestésico local sabido y concebido que se utilizó es la cocaína. Hoy se ocupa para otras cosas, ¿no? Este tipo de medicamentos, pero prácticamente los anestésicos locales son derivados secundarios de esta sal, de la cocaína, ¿sale? Ya sin los efectos sobre el sistema nervioso central que ya conocemos, ¿no? Entonces, pero prácticamente son. ¿Y dónde viene? Pues de la hoja de la árbol de la coca. Este medicamento, esta cosa, la cocaína, es un anestésico, un medicamento, perdón, un fármaco que se encuentra de manera natural, ¿no? Estas hojas, si las mascas, te anestesia la boca por completo. Los efectos recreativos, bueno, ahí nomás, ¿no? Por eso no vamos a hablar de esto, ¿no? De hecho, ven que cuando, bueno, en las películas agarran esta cosa que la sacan de los empaques, ¿no? Y una de esas hasta se lo untan en las encías, ¿no? Se les adormece, ¿no? Se adormece la encía. Entonces, por eso también ahí es, y ahí se absorbe un poco muy rápidamente. Bueno, entonces, fue descubierto de acá de manera natural en el árbol de la coca, y ya después pues, se volvió prácticamente un fármaco completamente sintético, ¿no? Completamente y llanamente sintético, que se utiliza para estos fines terapéuticos. En un inicio, aquí vamos a ver. En 1860, ¿no? Albert Niemann aisló propiamente la fórmula química de la cocaína, ya para poderlo producir de manera sintética y en masa, ¿vale? Y entonces, Karl Kohler introdujo esto en 1884 para la utilización de una manera clínica. Entonces, antes de todo esto, sí era todo a valor mexicano, ¿no? Hemos visto estas películas históricas, ¿no? Donde tienen que cortar la pata a la persona y pues muerde el trapo, muerde un pedazo de madera y adiós, ¿no? A cortar o échale alcohol, ¿no? El alcoholito bien borracho, tanto el que va a operar como el paciente, ¿no? Entonces, imagínense ahí. Entonces, y ya Halsted, pues prácticamente utilizó esta parte de la cocaína con bloqueo por infiltración, ¿no? Entonces, es un parteaguas, ¿no? Estamos hablando de apenas el siglo XIX, finales del siglo XIX, en el que hacia la introducción de este tipo de medicamentos facilitó las intervenciones médico-quirúrgicas de cualquier nivel. Anteriormente les decía, todo se hacía a valor mexicano, paciente desmayado, aguántate y pues, no pasa, ¿no? No hay de otra más que hacerlo así. Entonces, el que se introdujera este tipo de fármacos o de situaciones facilitó mucho el desarrollo de los abordajes terapéuticos para evitar y prevenir la aparición del dolor en los pacientes, ¿no?
Ya ahora, a lo largo de todo, ¿no? Pues esto dio parte a la rama de la medicina que es la anestesiología, y no solo el famoso momento de dormir a los pacientes en las cirugías, sino algo también muy importante en la actualidad, una rama de la anestesiología, que son la algología o los cuidados paliativos, la medicina del dolor, ¿no? Pacientes que padecen dolor crónico por alguna enfermedad incapacitante, ¿no? Muscular, autoinmune, o no lo sé, o incluso padecimientos como cáncer y demás, pues se tratan con el algólogo, la combinación de ciertos medicamentos para evitar que el paciente padezca o sufra de un dolor visceral crónico. ¿Vale? Bueno, entonces un poquito de historia. Ahora, vamos a hablar de la clasificación química de los anestésicos, ¿no? Todo tiene que ver con química orgánica, ¿no? Lo vimos en los AINES, lo vimos en los antibióticos, ¿no? Tienen una estructura química que es la que le da el efecto, ¿no? El farmacóforo, ¿no? La estructura química que da el efecto, acuérdate, se llama farmacóforo. Entonces, los anestésicos locales, pues, típicos, van a tener algunos restos hidrofílicos e hidrófobos, perdón, que están separados por un tipo de enlace. Este tipo de enlace es el que le va a dar la característica de las dos familias. Entonces, el enlace de estas cadenas hidrofóbicas, entonces, las cadenas hidrofílicas y las cadenas hidrófobas van a estar separadas por un enlace. Este tipo de enlace puede ser un enlace de tipo éster o un enlace de tipo amida. Y entonces, de aquí surgen las dos familias de anestésicos. Químicamente, si el enlace es éster, pues es familia éster. Si el enlace químico es tipo amida, es la familia amida. No voy a meter mucho en esto de la química porque tampoco es mi fuerte, ¿no? Habrá quien sí habla ahí que los enlaces carbonos y esas cosas, pero pues no, nada más que ustedes sepan que los dos grandes grupos de familias de anestésicos son estos dos y tiene que ver con cómo están unidas las cadenas hidrofílicas y hidrofóbicas, ¿sale? Simplemente así. Ahora, el grupo hidrofílico es una amina terciaria y el resto hidrófobo debe ser una cadena aromática. Esto para lo que llevaron química orgánica, pues ya se acordarán en esta parte de los enlaces de carbono, nitrógeno, hidrógeno y todo ese tipo de cosas. No es química orgánica básica, ¿no? Entonces los grupos de anestésicos son grupos hidrofílicos, que son aminas, y grupos hidrófobos, que son grupos aromáticos. En enlace que los une, o es éster o es amida. ¿Sale? Ahí. Ahora, aquí importante. Esto técnicamente es más o menos estable, los grupos hidrofóbicos y los grupos hidrolifílicos y hidrofóbicos. Lo que cambia es el enlace y entonces esta naturaleza del enlace es lo que va a determinar las características del anestésico. ¿Qué características? Pues vamos a hablar de su potencia, duración, o más bien el efecto, perdón, y también algo que se llama toxicidad. ¿Vale? Entonces, técnicamente, el grupo éster es más potente, tiene más duración de efecto, pero también tiene mayor toxicidad. ¿Vale? Entonces, el grupo amida es un poco más equilibrado en esta situación. ¿Sale? Entonces, teóricamente, los mejores anestésicos locales por efecto serían los grupos éster. El problema es esto. Y me juide nuevamente. Pues ya regresé, ¿qué creen? Entonces, ¿en qué me quedé? ¿Hasta dónde me fui? Ahí están.
Ya se fueron. Probando, probando. Ahí están o no están. Sí, Doc. Sí, Tengo La un saga. internet, pero aquí andamos. Bueno, entonces, sí, pues es que me fui. Entonces, ¿en qué me quedé? ¿A dónde se perdió? Apenas iba a mencionar que el grupo Ester tiene mayor y ya no se escuchó después de eso. Ah, ok. Perfecto. Entonces, retomamos. Decimos que el grupo, entonces son las cosas. El grupo hidrofílico, el grupo hidrofóbico, es cierto. Lo que caracteriza es el enlace, sea ester o amida. Entonces, la naturaleza del enlace es que determina las características. Y entonces hablábamos de potencia, duración y toxicidad. ¿Vale? El grupo éster es el grupo que tiene mayor potencia, mayor duración, pero también tiene mayor toxicidad. El grupo amida es un grupo un tanto más equilibrado en este sentido. ¿Vale? Técnicamente, el grupo éster es el que tendríamos que utilizar de mayor modo, ¿no? Por el efecto mayor. El problema tiene que ver con esto. La toxicidad es muy elevada. ¿Sale? Entonces, para fines prácticos, algunos anestésicos del grupo éster solo se utilizan de manera hospitalaria. O sea, los anestesiólogos los ocupan bien chido y en situaciones controladas. Entonces, dentro del grupo de los éster, el único que van ustedes a utilizar como estomatólogos es uno que se llama benzocaína. Y de hecho lo utilizan de manera tópica. Este gelecito que les ponen antes de que nos inyecten, ¿sí? Lo conocen, es benzocaína y es del grupo éster. ¿Sale? Ahora, el grupo que más utilizan ustedes como estomatólogos va a ser el grupo amida. ¿Ok? Y entonces es la familia que más nos vamos a enfocar a revisar los integrantes que componen esta familia. ¿Sale? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? no, Doc. Vale. Voy a borrar mis apuntes. Ahora, dice acá, la hidrofobicidad aumenta tanto la potencia como la duración de los efectos, o sea, la cadena hidrofóbica. Pero esto genera también aumento de toxicidad, por lo que el índice terapéutico es más reducido en este tipo de drogas. Entonces, ¿qué anestésico es más hidrofóbico? El grupo éster. ¿Sale? Entonces, quiere decir que la cadena hidrofóbica de los grupos éster está más desarrollada o tiene mayor capacidad de mantenerse estable una vez que se administra el anestésico, y entonces eso es lo que conlleva al riesgo de la toxicidad. Pues una disculpa que me está saca y saca esta cosa, pero regresamos rápido hasta eso.
No, más bien es mi internet, Idalí. Bueno, vamos a cambiarle. Ok. Vamos a lo peliagudo. ¿Cómo actúan los anestésicos locales para generar el efecto? ¿Sale? Entonces aquí les decía, nos vamos a meter un poquito en ¿Ya fisiología. puede regresar tantito? Claro. Ya estuvo. Sí, Doc, ya, gracias. Ya. Sale. Ok. Ahí. Entonces vamos a platicar cómo hace efecto. Entonces les decía, vamos a meternos un poquito en fisiología de la neurona. Ahí. Bueno, ¿qué pasó? Oh, ¿por aquí? Ahí está. Entonces, primero que nada, su función básica es actuar en la membrana celular para evitar la generación y conducción de impulsos nerviosos. Punto. Así a grosso modo. Ahorita veremos cómo lo causa. Entonces, me dicen que sí, ya puedo cambiarle porque necesito pasar una imagen, pero no sé aquí dónde, no sé si sigue o lo busco para explicarles. Ah, ok. Ya, es que sí, sí conté. Perdón, mi voz toda sensual. Compartir, Doc. Sale. Ya ven la pantalla. Sale. Ok. Entonces, a ver, pregunta de los 64,000 pesos. Primero, ¿qué es el término despolarización de membrana? ¿Qué es el término despolarización de membrana? A ver, ¿quién es el valiente? Sodio, membrana negativa. A ver, ¿quién está hablando? Adriana. A ver, Adriana, échatelo de tu ronco pecho. Adriana, no te escucho. Es la entrada de sodio que deja la membrana negativa por fuera y positiva por dentro. Ok, dice disminución del valor absoluto. Muy bien, ok, gracias. Entonces, recordemos, dice la teoría, si tú en una membrana plasmática colocas un electrodo por fuera de la membrana plasmática
y colocas otro electrodo por dentro de la por dentro de la membrana plasmática, tú vas a contar una energía, ¿no? Porque acuérdate que en todo, tanto el exterior como en el interior de nuestra célula, va a haber electrolitos que aporten carga positiva, son cationes, si aportan carga negativa, son aniones. Entonces, eso genera una carga eléctrica. Y entonces, como los electrolitos se distribuyen de manera diferente en líquido extracelular como en el líquido intracelular, ¿sale? Hay una carga de energía en el medio extracelular y una carga de energía en el medio intracelular. Y entonces, ejemplo, tú dices, en el medio intracelular tengo esta X cantidad de energía, en el medio intracelular tengo esta X de cantidad de energía. Y entonces, las restas, ¿no? Haces una resta y entonces te sale algo que se llama gradiente de energía o gradiente de membrana. Es decir, la diferencia de energía que existe en el medio interior con respecto al medio exterior. ¿Sale? Es el gradiente de membrana. Ahora, este gradiente de membrana va variando dependiendo de nuestras células excitables. Las células excitables son dos, la neurona y la fibra muscular, tanto muscular esquelética como estriada o cardíaca. ¿Sale? En el caso para nuestra neurona, para nuestra neuronita, este gradiente de membrana o gradiente de energía está aproximadamente, si mal no recuerdo, en los menos 70 milivoltios, ¿no? En los menos 70 milivoltios. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? El interior de la membrana está negativo con respecto al exterior de la membrana. Esto se mantiene de manera estable mediante que en la membrana existen ciertos canales iónicos, tanto para el sodio como para el potasio, que son los dos iones importantes que tienen que ver en los cambios de polarización de la membrana. Estos canales de sodio y de potasio dejan pasar una cantidad o dejan salir una cantidad del interior o al interior de nuestra célula, dependiendo de la cantidad y concentración. Pero es un mecanismo prácticamente muy bajito. ¿Cuál es el principal mecanismo de cambio de intercambio iónico? A través de canales iónicos con bombas de transporte. ¿Sale? Bueno. Nuestra neurona, en este caso, acuérdate, al ser una célula excitable, va a responder a estímulos tanto eléctricos, estímulos químicos y estímulos físicos. Los más comunes a los que nuestra neurona va a responder en el medio vivo son a los estímulos eléctricos, que se van a dar por este gradiente de membrana, y a los estímulos químicos que se van a dar por los famosos neurotransmisores. ¿Sale? Entonces, una neuronita que está ahí libre por el mundo buscando un amor, ¿sale? Tranquilamente, en sus dendritas recibe primero el estímulo por parte de, aquí recibe el estímulo, ahora qué pasó, espérame. Ya, ¿por qué ya no? Ya. Recibe el estímulo por parte de un neurotransmisor, ¿sale? Recibe el estímulo por parte del neurotransmisor, es un estímulo químico. Ese neurotransmisor se acopla a los receptores de la membrana de nuestra neurona y entonces empieza la despolarización de la membrana celular. Es decir, que esta cantidad de menos 70 milivoltios se va a volver una relación positiva. El ser negativo, el interior de la célula, se vuelve positivo.
Esta despolarización de la membrana genera que pueda avanzar de manera gradual por toda la membrana. O sea, va a avanzar. Esta despolarización de la membrana genera que un neurotransmisor sea transportado de manera anterógrada desde el núcleo por todo el axón hasta que sea liberado en la unión sináptica con la otra neurona. Una vez que se libera ese segundo neurotransmisor aquí el potencial, la membrana se repolariza y entra en reposo. El neurotransmisor busca otro receptor en la otra membrana de la neurona y el proceso continúa. Para que este proceso de despolarización de la membrana en nuestro axón sea rápido y no despolarice toda la membrana del axón, existen algo que se denominan las bandas de mielina, que es como un aislante, acá, por las células de Schwann, que deja puntos libres en nuestra membrana, que se denominan nodos de Ranvier. Y entonces estos nodos de Ranvier van a facilitar que el estímulo o el impulso o la conducción del impulso nervioso sea saltatorio, que quiere decir que vaya de un punto a otro nodo de Ranvier, a otro nodo de Ranvier, y entonces la transmisión del impulso, la despolarización de la membrana sea más rápida en este sentido, y la liberación del neurotransmisor sea más eficaz. ¿Sale? ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? ¿O me equivoco en esta parte que ustedes ya saben de fisiología? Sí, va bien, doctor. Entonces, entonces, tomando en cuenta, entonces, para que nuestra neurona pueda transmitir y continuar el estímulo eléctrico o el estímulo sensitivo, requiere forzosamente primero el estímulo eléctrico, que se despolarice la membrana. Una vez que se despolariza la membrana, hay transporte de neurotransmisor y entonces se continúa el impulso nervioso a las demás neuronas. Si nosotros bloqueamos el impulso eléctrico, terminamos por bloquear el impulso químico y la conducción del sistema del impulso nervioso se bloquea. ¿Ok? Acuérdate que cada neurotransmisor que se secreta va a depender qué información quiere que informe. Entonces, vamos a bloquear que sea la transmisión de el dolor. Entonces, lo que va a hacer el anestésico local es bloquear el impulso eléctrico de la neurona o de la fibra nerviosa a la que vamos a anestesiar. Me interesaba primero entonces que supieran todo esto, para que ahorita les ponga un flujograma de cómo se da todos los pasos para que el anestésico bloquee el impulso eléctrico. Repito y reitero. Si no hay impulso eléctrico en nuestra membrana, es decir, no hay despolarización de la membrana de nuestra neurona, no va a haber transmisión del neurotransmisor y la conducción del sistema o del impulso nervioso, es decir, la comunicación de neurona a neurona, se bloquea y entonces, en este caso, el impulso de nuestra sensación de dolor deja de estar presente. ¿Vale? Acuérdate que nuestro sistema nervioso periférico, nuestras fibras periféricas, se encargan de informar al sistema nervioso central cómo está nuestro cuerpo. Y entonces, ¿no? Si tú vas caminando y te caes y te pegas en la rodilla, dolor. Si vas caminando y te empujan y pones la mano sobre el comal de las memelas, calor, hay que quitar la mano. Y así sucesivamente. Si nosotros bloqueamos estos canales de impulso de conducción nerviosa, el cuerpo no va a percibir, o sea, la célula ahí local dice, sí me están agrediendo, me está ahí lastimando, pero no hay comunicación con el sistema nervioso autónomo. Entonces deja de haber cese del impulso nervioso aquí. Qué buen chorro me acabo de echar. ¿Puedo borrar todo esto?
Sí, doc. Sale. Entonces, se supone que esto ya lo saben ustedes. ¿Cómo se llama? Ya se supone que todo esto ya ustedes lo sabían de fisiología. Vamos a borrar. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está el impulso, todo bonito, ¿no? Entonces eso es lo que sucedería. Ahora, les voy a poner aquí el flujograma. Entonces, primero, ¿qué va a pasar? Ya se los expliqué, así, digamos, en palabras a cierto punto tranquilitas. Aquí está lo técnico. El anestésico provoca o disminución o prevención del aumento transitorio de la membrana aquí. ¿A qué específicamente? ¿A cualquier ion? No. ¿A? El sodio. Entonces, el electrolito fundamental como parte del mecanismo de acción de los anestésicos es el sodio. Entonces, repetimos, el electrolito fundamental dentro del mecanismo de acción de los anestésicos es el sodio. Doctor, ¿podría repetir? Es que me cortó un poco. Ponte un curita. No es cierto. El electrolito principal en el mecanismo de acción de los anestésicos es el sodio. ¿Vale? O sea, aquí tiene que ver, el mecanismo principal de acción de los anestésicos tiene que ver con el bloqueo del flujo de sodio. Punto. O sea, no nos metemos con el potasio ni con otro electrolito, solo con el sodio. Es importante, y estoy seguro, que cuando lleguen a sus clases de exodoncia, anestesia, el cirujano es algo de lo primero que les va a preguntar. No me hagan quedar en mal y no salgan con la típica, eso no lo vimos en clase, el doctor Soriano no lo enseñó, ¿no? Que lo quede muy presente. Hasta se para en el cuello así de, y a ver, ¿cómo trabajan los anestésicos? Principalmente es la reducción del flujo de los canales de sodio en la membrana plasmática de la neurona. Así todo chido, ¿no? Luego, entonces, el anestésico va a interactuar directamente con los canales de sodio. Perdón, clase, voy a sacar a Abner de la clase, para que con justa razón diga que no vimos esto en la clase. Adiós, Abner, nos vemos. No es cierto. ¿Vale? Entonces, hay una interacción directa del anestésico con los canales de sodio. Acuérdate que esta interacción es más bien un bloqueo de los canales. Y esta interacción es pasajera, acuérdate. Luego, ¿qué sucede si no entra sodio de manera normal al interior de nuestra, al interior de nuestra neurona? El umbral de excitabilidad aumenta. ¿Qué quiere decir? Dice, pues, ¿qué es eso? Acuérdate que, voy a ponerlo aquí en mi gráfica. Está en negro. Está en blanco, digo. Ahí está. Esta era una gráfica. Entonces, nuestro umbral de excitabilidad de la neurona está aquí. En menos, o sea, en negativo, aquí acuérdate que aquí sería negativo, aquí sería positivo, en las gráficas, positivo, negativo. Entonces, nuestra neurona técnicamente está aquí su umbral de excitabilidad en menos 70 milivoltios. Y esto se mantiene por la entrada y salida de sodio a través de los canales iónicos en particular. Si deja de entrar sodio, porque se bloquea con el canal, este potencial de membrana se vuelve cada vez más negativo. Y voy a decir un número arbitrario, ¿no? Podría llegar incluso a los menos 90 milivoltios. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a necesitar, para que esta neurona se excite o se despolarice, necesitamos cada vez mayor cantidad de energía. Antes necesitábamos menos 70 para llegar a 0. Cuando la membrana llega a 0, automáticamente, ¡pum!, se deja ir como hilo de media, ¿no? Automáticamente la ley del todo o nada, no sé si se acuerdan de eso.
La ley del todo nada. ¿Qué quiere decir? Que la neurona puede estar en menos 70, cambia a menos 60, menos 40, y todavía puede no excitarse, no generar la despolarización. Entonces, les digo, puede llegar a ese nivel y no despolarizarse, pero cuando llega cerca del umbral de cero, ya se va como hilo de media y automáticamente viene la despolarización y después la repolarización. Si nosotros bloqueamos el canal de sodio, necesitaremos más energía. Y entonces, antes necesitábamos menos 70, ahora necesitamos menos 90. Entonces, esto quiere decir que la latencia se vuelve más baja. De hecho, han escuchado a estas personas que dicen, es que tienen un umbral del dolor más alto. O sea, hay gente que a lo mejor a ti te sale un padrastro y ya estás muriéndote y retorciéndote del dolor. Y hay gente que la patean y no le duele, ¿no? O hasta dice, hasta como que disfruto el dolor. Ellos, técnicamente, fisiológicamente, sus neuronas tienen un potencial más bajo. O sea, les cuesta más trabajo que se despolaricen sus neuronas. Ay, no, bueno, Karen. Entonces sí tienes un umbral muy alto del dolor. ¿Ah? Dice que no le duele el parto. Wow. Wow. Entonces, casi es como, ¿han visto Deadpool? La 1 de Deadpool, ¿no? El vato el Francis, el Ajax, con el que se pelea el Deadpool, es que no tiene canal, él tiene bloqueado los canales de sodio, no tiene dolor, no es que no tenga fibras nerviosas, sino tiene bloqueados los canales de sodio. Fíjate, ahora cuando vean esta película en familia, explicas así a tu papá para que vea que sí existe, sí está pagando, invirtiendo bien lo de la escuela. Padre, ¿sabes por qué a Francis no le duelen los golpes que le da Deadpool? Porque con lo del suero para poderes, le bloquearon los canales de sodio. Y entonces no tiene dolor porque la excitabilidad de sus neuronas está en cero, no hay despolarización y por eso no siente dolor. Pues seguramente Karen casi es algo de esto, ¿no? No tiene excitabilidad, ¿sale? Entonces, continuamos. ¿Qué sucede después? Entonces el potencial de acción disminuye, lo que les decía, ¿no? Se vuelve cada vez más bajito. Y entonces, la conducción se desacelera. ¿Qué quiere decir? En un inicio, no quiere decir, un anterior, no quiere decir que por aquí tú pones el anestésico y automáticamente ¡fum! No hay nada. Si ustedes los han anestesiado, la percepción de la sensibilidad va disminuyendo paulatinamente. Entonces, aquí está nuestra neurona, ¿no? Y aquí está nuestro nódulo de Rambier, nuestro nódulo de Rambier. Aquí está nuestra capa de mielina, nódulo de Rambier. Y entonces, en un inicio, el estímulo va, ¿no? Pasando rápido. Y conforme se van bloqueando los canales de calcio y va disminuyendo el potencial de membrana, entonces, ¿qué sucede? Que esto se va haciendo cada vez más lento. La conducción se vuelve lenta, se ralentiza. Por eso nosotros vamos empezamos a dejar de sentir paulatinamente. No es que por aquí te lo coloquen y al minuto ya no sientes nada. No. Y esto es porque la conducción del sistema del impulso nervioso va bajando conforme va haciendo efecto. Luego, ¿qué sigue? Hay una disminución de la propagación, lo que les decía, el impulso nervioso. La propagación tiene que ver con la disminución de la producción de neurotransmisores en la unión sináptica. Es decir, deja de haber propagación del estímulo nervioso de una neurona a otra, ¿no? Se ve más lento la transmisión de la comunicación entre neurona y neurona. Y entonces, finalmente, la conducción nerviosa falla. Entonces, ahora sí, después de un tiempo en particular, aquí está nuestra neurona, nuestro nódulo de Rambier, todo así, perdón, mis nódulos chafas.
¿Sale? Y entonces, ahora sí, lo que en un inicio era una conducción rápida, después se fue haciendo cada vez más lenta, finalmente termina por cesar, se bloquea, y entonces aquí, en la unión sináptica, deja de haber 0 neurotransmisor, y entonces la otra neuronita ya no recibe neurotransmisor, y entonces dice, como el meme de John Travolta, ¿no? ¿Qué pex? ¿Sale? Ahora, aquí pregunta Lupita, ¿qué le pasa a Lupita? Dice, cuando no hace la anestesia y tienen que poner más y más. Bueno, primero, ¿me oyen bien? Sí, doc. Sí, Vale. doctor. Vale. Dice, ¿por qué? Ok. Aquí, ojo, todo esto que les estoy poniendo acá, todo chido, lindo y encantador, es en condiciones estables. O sea, es decir, si tú tienes un nervio y tú colocas el anestésico acá, acuérdate que nosotros colocamos el anestésico y el anestésico va a bañar el nervio. ¿Sale? Nosotros, bueno, ustedes, también nosotros, yo también, ¿no? Puedo anestesiar partes del cuerpo. Cuando nosotros anestesiamos, no picamos el nervio, no se pica. Lo que hacemos es un depósito de anestésico para que ese depósito de anestésico bañe o esté en contacto con la fibra nerviosa. Ahora, para que este líquido, entonces acuérdate que 2 cosas. Nosotros no tenemos rayos X en los ojos, ¿no? Para eso utilizamos referencias anatómicas. Y entonces, ¿no? Decíamos, la técnica más común, que podemos hablar, la técnica mandibular, ¿no? Entonces aquí está nuestra rama mandibular, así, todo medio chafa, acuérdate, ¿no? Un poco chafa, está a la mitad de la mandíbula, jaja, mucha imaginación. Y entonces, ¿no? Recuerda, aquí se supone tú ubicas la espina de Spix, acá está, y tú sabes que por detrás de la espina de Spix pasa nuestro nervio dentario inferior, ¿sale? Y entonces tú agarras, tocas buscas la referencia, le dices al paciente, abra su boquita, introduces tu aguja larga, y lo que tú buscas es colocar el anestésico lo más cerca del nervio, tomando como referencia la espina de Spix. Y entonces tú colocas tu depósito de anestésico por tu referencia anatómica, y lo que tú buscas es que este anestésico difunda y bañe nuestra fibra nerviosa. Y entonces hace el efecto. Ahora, ¿qué pasa acá? Que lo primero es que tú sepas chido tu técnica. Si no sabes hacer la técnica, pues ahí ya la regamos, ¿no? Puede ser que estés picando más arriba, más abajo, o te quedes corto, ¿no? Mala técnica, ¿no? Es la primera causa de que la técnica de anestesia falle, que tú no la sepas hacer. Y eso les va a pasar. Y eso es chistoso, ¿no? A veces cuando hacen sus primeras prácticas, a la primera, chingón, eso, ya la hice, ¿no? Dice Lupita, Japón, ya la hice, ¿no? Les dormió toda la cara a Romeo y ya hasta se le fue chueca la boca. Ya la hice. Pero después vuelven a hacer una segunda, tercera, cuarta, quinta y ching, ya no les pegó. Y dices, ¿qué hice? Bueno, pues hay que dominar la técnica. Eso es lo primero. Lo otro, decíamos que para que el anestésico haga efecto, debe de distribuirse, o sea, no lo colocamos según nosotros lo más cerca del nervio. Entonces el anestésico se debe de discurrir entre los tejidos. Eso se llama sufusión. Sufusión. O sea, el anestésico debe de sufundir entre los tejidos del paciente para alcanzar nuestra fibra nerviosa. ¿Qué sucede si este pacientito tiene aquí, ¿no? Una infección o su tejido está inflamado? Al estar el tejido inflamado, eso disminuye la capacidad de que nuestro anestésico pueda sufundir adecuadamente entre el tejido y alcanzar la fibra nerviosa.
¿Sale? Eso es el principal causa. Entonces, la primera causa es técnica de anestesia mal lograda. 2, la calidad del tejido del paciente. Y lo otro, el factor emocional. Cuando el paciente está muy nervioso, secreta, acuérdate, gran cantidad de adrenalina. ¿Qué es la adrenalina? Pues un neurotransmisor. Entonces, la adrenalina es un neurotransmisor que si está en abundante cantidad, pues puede estar generando una retroalimentación positiva a las fibras nerviosas. Entonces, aunque tú le pongas anestésico, es como una lucha de powers, ¿no? El paciente tiene mucho neurotransmisor ya secretado y está generando mayor cantidad de retroestimulación en las fibras nerviosas. Tú le pones el anestésico y pues a ver quién puede más, ¿sale? Entonces son esas las 3 causas. La primera, mala técnica. La segunda, la calidad del tejido. Y la tercera, la secreción de la adrenalina. No entendí tu pregunta, Lupita. No es que inhiba, lo que te digo, la adrenalina endógena es un neurotransmisor. Es un neurotransmisor. Entonces, cuando tú estás nervioso y tu corazón tú estás nervioso, estás secretando mayor cantidad de adrenalina de este neurotransmisor. Entonces, lo que te decía, acá, imagínate, voy a borrar estos dibujitos. Entonces, imagínate, aquí está una neurona y aquí está la otra neurona. Tú quieres bloquear técnicamente esta fibra nerviosa, ¿no? Tú quieres bloquear esta fibra nerviosa. Pero si ya se secretó gran cantidad de neurotransmisor en esta zona, ¿sale? Hay mucho neurotransmisor, hay una retroalimentación positiva. ¿Qué quiere decir? Que el neurotransmisor va a estar duro y dale estimulando este grupo neuronal. Entonces, tú el anestésico, por un lado, quiere bloquear, ¿no? Por un lado quiere bloquear, pero la adrenalina favorece la estimulación, ¿no? Es como una lucha de poderes, por decirlo así. ¿Sale? Además que también recuerda, muchos pacientes cuando emocionalmente están muy sensibles, ¿no? Les da miedo esto de las agujas, el dentista y lo demás, ¿sale? Recuerda, tú tienes que explicar al paciente, vas a tener sensación de presión, de tacto, de temperatura, incluso de sensación al mojado, por ejemplo, ¿no? Digo, ajá, los medios físicos, perdón. Lo que no vas a tener es dolor. Entonces, muchos pacientes llegan a confundir esto con esto, por la cuestión emocional. Ya en algunos casos, más adelante les darán incluso ustedes técnicas de cómo mediar con este tipo de situaciones, ¿no? Pero tú podrías checar ya con el paciente todo, todo cubierto con el campo y hacer alguna prueba para ver si realmente lo que está sintiendo es esto o realmente está sintiendo dolor y necesita un refuerzo anestésico. ¿Sale? Ok. Ahora, veremos más adelante que, bueno, tú ya lo bloqueaste, ya hiciste todo esto, ya no tiene dolor el paciente, pero puede empezar a tener dolor o sensación de dolor durante el transoperatorio, durante la operación. ¿Por qué? Porque acuérdate que es de acuerdo a la velocidad de metabolización. Y entonces aquí va a depender del anestésico que utilices. Hay anestésicos que se metabolizan más rápidamente, el efecto pasa rápido. O hay medicamentos anestésicos que pueden metabolizarse más lentamente y el efecto es más duradero. Pero también depende del paciente. Hay pacientes que tiene esa característica, metabolizarlo más rápido de lo normal y entonces empezar a sentir dolor. Aquí, ojo, y fue buena pregunta la que nos hizo Lupita, porque muchas veces ustedes se ven presionados por el paciente y por ustedes mismos. Y entonces resulta que el paciente te dice, es que me duele, es que me duele, es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, y no lo sacan de ahí.
Y entonces ustedes, como no saben evaluar adecuadamente esto, y por pensar que la están regando o algo así, la gran facilota, pues es estar anestesia, inyecta, 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 más cartuchos. Entonces generan ahí una bolota ahí de anestésico, y lo único que van a hacer es que el pobre paciente le hicieron una amalgama y sale de su consultorio y va a tener 6 horas de anestesia o más, ¿no? Después de el plazo. O en el menor de los casos. En el mayor de los casos, el colocar demasiada cantidad de anestésico que no es necesario puede generar que el anestésico llegue a una arteria, llega a circulación general, y entonces el riesgo de toxicidad es muy elevado. El paciente les puede empezar a convulsionar. Entonces, siempre cuando haya un problema de un fracaso de anestesia que el paciente siga sintiendo, evalúen esos mecanismos, lo que les estoy platicando. Técnica, evaluación del tejido y, sobre todo, el estado emocional del paciente. Y en base a estos 3 parámetros, ustedes reevaluar si necesitan o no aplicar mayor cantidad de anestésico a ese paciente. ¿Sale? ¿Sí quedó clara esta parte? Doc, entonces lo más indicado sería esperar a que el paciente se tranquilice y que le haga efecto o poner otro cartucho de una sola, Fíjate sin que exceder, aquí, claro. exactamente, aquí, mira, te digo, lo que tú tienes, o sea, evalúas estas 3 cosas, ¿no? A ver, si puse bien mi técnica, el tejido está sano, entonces seguramente el problema es lo emocional del paciente. Y muchas veces lo que pueden hacer es tratar eso emocionalmente al paciente. A mí alguna vez me tocó ver, había un maestro de esos de la vieja escuela ya en BUAP, y a mí me gustaba meterme a ver y todo ese tipo de cosas. Y entonces había una pacientita que decía que le dolía y le dolía y le dolía, entonces me mandaron a traer porque le dolía y le dolía y le dolía. Entonces, la jefa de clínica me dice, no, pues a ver si le pueden dar algún tranquilizante o algo así. Entonces, llega este doctor y me dice, a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, a la pacientita le dice, a ver, ¿qué pasó? No, es que me toca y me duele. Le estaban haciendo con una endodoncia. Me toca y me duele, me toca y me duele, me toca y me duele. Ah, bueno, a ver, tranquilícese. Pues agarra, la recuesta el doctor, le pone los campos, ¿no? Todo el campo para que ella no vea. Agarra un algodón, una torunda de algodón, y entonces le toca con el algodón en el diente. ¿Esto duele? Y la señora, sí, me está doliendo mucho. Y el doctor claramente se dio cuenta que, pues no. Póngame más anestésico. Claro que sí. Entonces, sin que viera la paciente, obviamente, lo que le pidió al alumno fue que colocara, que le hiciera el símil que le iba a inyectar, ¿no? Le hicieron ligera presión en el punto donde según iba a ser el punto de inyección, y la paciente se quedó tranquila y le trabajaron tranquilamente, ¿no? O sea, a veces son mañas que ustedes tienen que ir aprendiendo con la experiencia, ¿no? Porque te digo, lo de menos es que tú por la desesperación coloques mayor cantidad de anestésico. Lo menos que le puede pasar es que te digo, el paciente lo atiendes a las 9 de la mañana y son las 3 de la tarde, las 4 y siga anestesiada la boca. El problema es esto, el riesgo de toxicidad. Entonces no se dejen llevar, no se dejen llevar con este tipo de situaciones. Dice, con los que consumen drogas, pues sí, o sea, pacientes que son, que tienen algún consumo de alguna sustancia psicoactiva o algo así, el umbral para que les quite la anestesia, pues es prácticamente muy bajo, o sea, no les hace nada, sus neuronas se acostumbran, ¿sale? ¿Alguna duda, pregunta al respecto? No. Vale, vamos a borrar. Entonces, a ver, ¿en qué íbamos con esto? Entonces, bueno, ese es el mecanismo principal. Entonces, ¿para qué? Por favor, cuando lleguen a sus clases de exodoncia y el cirujano les pregunte, pues es que duerme la fibra, doctor. No, ¿qué pasó? No me hagan quedar mal. Entonces, díganle a su maestro, a su cirujano, esta fisiología de trabajo, y entonces van a ver que hasta les va a aplaudir, va a decir, vaya, perfecto. Y esto es importante, porque les digo, eso es lo que nos diferencia de ser profesionales a simplemente ser profesionistas. Hay muchos profesionistas que son analfabetos,
se vuelven empíricos. Nada más agarra, tú le dices, pone el anestésico y lo pone. No tienen ni la idea de para qué sirve o cómo funciona. Y eso, pues lo que les decía, ¿no? A cualquier persona, de cualquier extracto teórico, tú les explicas cómo agarrar un anestésico, cargarlo en una cárpula, dónde debe de picar y cómo hacer los procedimientos. Después de hacerlo 5, 6, 7, 8, 10 veces, lo va a hacer. Y hasta va a anestesiar mucho mejor que algunos de ustedes. Pero es empírico, él no sabe ni qué es show, él no sabe que inyecta una agüita y hace y genera la anestesia. Lo que diferencia a ustedes es que ustedes deben de conocer, tener este conocimiento de manera profesional, ¿sale? Así de simple. Dice sensibilidad diferencial de las fibras nerviosas. Ya con esto vamos a cerrar. Dice, aquí ojo, las fibras de menor tamaño van a tener mayor rapidez de efecto. ¿Qué quiere decir? Que una fibra de grueso calibre tarda más en el proceso de desaceleración y del cese de la conducción de la fibra del impulso nervioso comparativamente con una fibra de menor tamaño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, cuando se bloquea, por ejemplo, la médula espinal, como dijeron la JOCA, en el caso de su cesárea, pues evidentemente el anestesiólogo tuvo que poner una cantidad mucho mayor comparativamente que al tratar de bloquear una fibra periférica como lo hacen ustedes, ¿no? Por eso los cartuchos de anestesia que ustedes usan tienen una concentración muy baja, al 2 o al 3% de anestésico, y prácticamente son 1.8 centímetros cúbicos de anestésico, ¿no? Porque son fibras muy pequeñas, son fibras unipolares, prácticamente las sensitivas, y entonces el efecto se logra rápida y eficazmente. Bueno, ya hasta aquí le vamos a llegar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, no. No, doctor. Conste, hablen ahora. A ver, mis chiquitos, ¿alguna duda? Para que no digan que luego me anda regañando ahí cierta señorita que no sé qué. Ya no digo nada porque luego me